Hola, ¿qué tal? Vamos a dar unos minutos para ver si alguien más se conecta y empezamos la clase. Gracias por estar por acá. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, en donde vamos a empezar con el módulo 2. Pero antes de eso me gustaría saber si tuvieron algún problema con la resolución del módulo 1, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran aportar para ver cómo podemos mejorarlo en las siguientes clases. Este es el momento. Buenos días, o buenas tardes ya. Perdón, bueno, mis dudas no son respecto al módulo uno, sino al 2. Yo ya leí ahora sí que mi contenido nuclear, todo eso, pero francamente no le entiendo a nada de las indicaciones para la tarea auténtica ni para el módulo. Entonces me gustaría más o menos si me pudiese explicar cómo es entregar ese trabajo, qué le tengo que poner, todo eso. Ok, entonces, en el módulo 2 es en el que estás teniendo problemas, ¿verdad? Mm, Sí, Voy a compartir pantalla y me voy a ir a la plataforma para que podamos revisarla. Ujujú. En la tarea auténtica me dices, ¿verdad? sí, Ok. Dice las ciencias sociales como campo de conocimiento. Ok. Revisa detenidamente el contenido del módulo. Aquí hay un error, es el contenido del módulo 2 y lo que nos piden es elaborar un mapa conceptual en Canva o en cualquier aplicación de preferencia. Lo que nos pide es usar una aplicación, no sé si la han utilizado, que se llama Canva. A ver. Ujujú. Canva. Así nada más le ponen aquí Canva y es una aplicación súper bonita porque aquí pueden generar contenido, ¿no? Por ejemplo, yo aquí hago infografías, hago constancias. Si ven, he hecho varias cositas en Canva, ¿no? Pero lo que les está pidiendo en específico es un mapa conceptual. Entonces, esta es la ventaja que tiene, es que ya tiene muchas plantillas. Mapa conceptual. Aquí está, ¿no? Entonces, hay varias plantillas que ustedes pueden utilizar para generar un mapa conceptual, ¿no? Hay unas que cobran, otras que no. O sea, hay diferentes, o sea, por ejemplo, estas que tienen la coronita, esas son de los que pagan mensualidad, así, los que pagan mensualidad, ¿no? Bueno, regreso. Mínimo 2 páginas. Significa que en una página va a estar ese mapa conceptual en donde ustedes van a recuperar los conceptos principales del módulo 2. Que ese me parece que había un error en la plataforma, pero ahorita ya se actualizó y ya están, por ejemplo, todos los conceptos que vamos a ver el día de hoy, ¿no?
de Durkheim, de Comte, etcétera, ¿no? De los principales autores clásicos de las ciencias sociales. Entonces, ustedes van a retomar un poquito de lo que está en el módulo. El módulo no es tan exhaustivo. O sea, la idea es que con lo que viene en el módulo y con información complementaria, ustedes puedan elaborar esos mapas, ¿no? Y también que quede súper claro para ustedes de qué va cada uno de los conceptos que manejan los autores. Y después de eso, lo que tienen que hacer es relacionarlo, ¿no? Dice, recupera los principales conceptos revisados de los cuatro autores fundantes de las ciencias sociales, que hoy vamos a ver y hoy vamos a explicar, y qué relación tiene con el incidente crítico. Este es, ¿sí? Ay, perdón, ¿quieres hablar, Diego? ¿No? Ok. Ok, bueno, ajá, ¿qué relaciones tiene eso con el incidente crítico? Y bueno, aquí dice con si eso despierta interés con la ONG que elaboras, pero eso está de más. Lo importante es que lo relacionen con el incidente crítico y o sea, cómo esos autores nos ayudan a explicar el incidente crítico, ¿no? Entonces, lo que se va a tomar en cuenta, pues, es que ustedes capten las diferentes concepciones de los autores que maneja el módulo, que identifiquen también las características del incidente crítico, o sea, tienen que revisar a profundidad ese incidente crítico y relacionarlos, ¿no? Y ya después de eso, pues van a hacer un documento en donde ustedes van a añadir en 3 párrafos cómo se relacionan esos elementos conceptuales de Durkheim, de Max Weber, de Comte y de Weber para analizar la educación secundaria y bachillerato en la alcaldía Gustavo Madero, que es lo que ya hicieron también en el módulo 1, ¿no? O sea, como, por ejemplo, desde Comte, que es el positivista, que es lo que vamos a ver hoy, o sea, qué de esos conceptos me ayudan a explicarlo o cómo lo explicaríamos, ¿no? Eso también vamos a analizar un poquito de hoy para que les quede más claro de qué va el pensamiento de estos autores, ¿no? Y ya lo que se les pide es eso, que en una hoja desarrollen el mapa conceptual y en la otra expliquen, ¿no? Cómo se desarrolla con el incidente crítico. Esto se va a subir con el formato y nomenclatura y van a tener que usar las fuentes. O sea, se les pide que utilicen el módulo, pero aparte fuentes adicionales que ustedes puedan utilizar, ¿no? Al final, si quieren, les voy a dar algunos otros tips para búsqueda de fuentes para que ustedes puedan, también acceder a estas fuentes, ¿vale? ¿Quedó un poquito más claro, Ingrid? O sea que yo tengo que, en base a lo que dijo Comte, Durkheim y Marx, eh, con cada uno de ellos relacionar el incidente crítico o No con... necesariamente con cada uno, o sea, lo que te piden son 3 párrafos, a lo mejor dices, ah, pues los 3 párrafos yo los quiero analizar con Marx, ¿no? O sea, lo que se te pide es que puedas aplicar estos conceptos, o sea, que apliques, que se vea que entendiste los conceptos y los apliques para analizar el incidente crítico. Puede ser con todos o puede ser con uno o con dos, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor quieres hacer comparación de Max y Weber, ¿no? Ah, pues Marx, entendía, no sé, la lucha de clases, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en esta escuela, pues se ve eso, explicas cómo, y por el contrario, ¿cómo no hubiera pensado esto, ¿no? Y entonces ya lo analizas. La idea es que se vea en ese texto que te han quedado claros conceptos de lo que se vio en el módulo. Ok, y en el foro integrador, ¿cómo sería hacerlo? A ver, regresamos ahora al foro. Ay, espérenme que me está. Ujú. A ver, es el módulo. Es que luego está como la plataforma un poquito rebuscada, ¿verdad? Aquí está, las ciencias sociales como campo de conocimiento. Aquí lo que nos piden es que reflexionen sobre las características teóricas y metodológicas de las ciencias sociales y estas cómo se relacionan con el incidente crítico. Lo que tienen que hacer es contestar las preguntas, ¿no? O sea, ustedes ya a partir de lo que vieron en el módulo van a contestar cuáles son las características teóricas y metodológicas que se ajustan a tu encuadre de investigación. No sé si están llevando alguna otra teoría que ustedes en donde estén llevando investigación. No.
¿no? ¿Qué otras materias están llevando? Escritura argumentativa Ujú. e introducción a las relaciones internacionales. Ok, al final, bueno, cuando están en su titulación, les piden hacer un trabajo de investigación. Entonces yo les recomendaría que fueran pensando en ese trabajo de investigación. A lo mejor ahorita para esta tarea no es tanto el encuadre de la investigación, pero sí, o sea, que analicen cómo estas teorías pueden ayudarles a explicar algún fenómeno, ¿no? O sea, aquí si quieren lo podemos cambiar. Esta a lo mejor puede ser una corrección que mandemos a quien se encarga de diseñar la plataforma, pero la idea es que ustedes puedan argumentar cómo las teorías se aplican a la realidad, o sea, cómo las teorías me ayudan a explicar la realidad. Entonces lo pueden ajustar ya sea a una investigación, a un fenómeno internacional, o sea, que ustedes me digan, estas son las características que dijeron los autores y esto me ayuda a explicar este fenómeno, ¿no? Palestina. Me ayuda a explicar, no sé, la migración internacional, ¿no? O sea, que eso es las teorías y la metodología les sirvan o a ustedes les abran el pensamiento para lo que vimos el módulo pasado, ¿no? Cómo se aplica el método científico, cómo se dan estas explicaciones teóricas, ¿no? ¿Qué estaban pensando estos señores cuando estaban intentando explicar la realidad, ¿no? Entonces ya con esos elementos, ustedes pueden decir, ah, pues esto a lo mejor sí me ayuda para explicar tal cosa, pero no esta otra, ¿no? O sea, esta otra cosa ya rebasó a las teorías, ya ni de chiste les explican, ¿no? O sea, cómo explicaban estos señores, por ejemplo, no sé, el crimen organizado, cuando no había, ¿no? O sea, a lo mejor estas cuestiones, pero el punto es que ustedes puedan discutir con esas teorías, ¿no? Puedan discutir con esos autores y les digan, no, sí sabes qué, sí sabías muchas cosas, pero en esto te quedabas corto, ¿no? Es como si fueran... bueno, a mí me servía mucho eso cuando tenía clases de teorías, que nos pedían aplicarlo así, decían, no, pues es que este señor hablaba que de la aldea global. ¿No? Pero, o sea, pero la aldea global no es igual para todos, entonces a lo mejor para contextos como el nuestro, esto no aplica, ¿no? Entonces la idea es que ustedes empiecen a dialogar con estos autores, ¿no? Por ejemplo, Marx ha sido muy criticado, por ejemplo, por grupos feministas, ¿no? Porque dicen, no, pues es que sí consideraba como la lucha de clases, pero pues en cuanto a las mujeres nunca consideró nada, ¿no? Y ellas son como la principal fuente de trabajo, ¿no? Y trabajo no pagado. Entonces hay quien critica, por ejemplo, a Marx, ¿no? O los de Foucault también. O sea, pero la idea es que ustedes con estos autores empiecen a dialogar. Y en sus comentarios, o sea, yo les sugeriría que fuera eso, ¿no? O sea, que ustedes dijeran, ah, pues me quedó claro de esta teoría tal cosa, a lo mejor no me quedó claro esta cosa, esta otra. O sea, que eso también lo pongan en sus foros, ¿no? Porque así ustedes se van retroalimentando. O sea, que no sea como un copy-paste, porque luego eso a ustedes les sirve para cumplir con el requisito, pero en realidad no para que les quede claro la temática, ¿no? Que es lo que se busca aquí. Entonces, más bien que ustedes usen estos espacios para generar un diálogo entre ustedes y que sí les queden claras estas teorías, ¿no? O que manifiesten ahí mismo sus dudas, ¿no? ¿Queda un poco más claro? Sí, un poco. Sí, si no, díganme con toda confianza, ¿eh? Aquí estamos para eso. O sea, ¿qué es lo que no queda del todo claro? O sea que de una de las teorías tengo que igual ver cuál de esas se ajusta o me explica mejor lo que está viviendo la comunidad de la Gustavo Madero. Pues sí, o sea, sí, aquí dice que el incidente crítico. Pero yo lo dejaría abierto, o sea, yo les voy como les voy a calificar el foro, es si ustedes aplican como estas teorías y metodologías, puede ser a la Gustavo Madero como viene en el incidente crítico o algún fenómeno internacional que a ustedes les interese. Yo sé, o sea, si ustedes, vuelvan lo interesante para ustedes. Si ustedes lo quieren aplicar a un fenómeno que ustedes estén pues interesados, y etcétera, eso yo se los doy por bueno. O sea, si ustedes lo van relacionando, eso yo se los evalúo bien, ¿no? O sea, porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan aplicarlo y entenderlo, más que cumplan con el requisito, ¿no? O sea, pueden hacerlo, como dice aquí, con el incidente crítico, va a estar bien.
y pueden hacerlo con algún fenómeno. Así pueden poner, yo me especifiqué en este fenómeno porque es de mi interés y ya yo con eso ya voy a entender por qué lo hicieron. Ok, muchas gracias. Vale. Vale, entonces ahora sí, no sé si alguien más tenga alguna duda, ya sea de cómo va a desarrollar el módulo, cómo va a desarrollar la tarea, o del módulo anterior o cualquier otra duda, este es el momento antes de pasar al siguiente, pues así, al siguiente contenido, ¿no? Ok, bueno. Ok, bueno, entonces el día de hoy ya vamos a empezar a hablar cómo se construye el conocimiento dentro de las ciencias sociales, ¿no? Que creo que este es un punto fundamental que ya venimos abordando la sesión pasada, en donde lo que queremos es hacer una exploración crítica, ¿no? O sea, una exploración crítica, ahorita vamos a abordar como un tema histórico, pero que ustedes puedan empezar a generar este pensamiento de cómo se construye la ciencia, cómo se construye conocimiento dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y en específico aterrizándolo a las relaciones internacionales, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender son estos fundamentos históricos, ¿no? Cómo se fue construyendo la ciencia social, que han configurado también la comprensión del mundo, como lo comprendemos hasta ahorita, ¿no? O sea, porque todo lo que está pasando ahorita en el mundo también tiene una raíz en cómo se fueron concibiendo las ciencias sociales, ¿no? Cómo se fue comprendiendo el mundo. Porque si recuerdan, o sea, algo muy importante que ustedes deben entender es que la construcción de la ciencia no está desapegada de la realidad, ¿no? O sea, incluso ahorita, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, ¿han oído hablar de los think tanks? ¿Alguien de No, ustedes? ¿No? no. Los think tanks son centros de pensamiento. O sea, por ejemplo, normalmente están en Estados Unidos, son los más reconocidos, pero estos centros de pensamiento no están desligados del resto como de los actores, sino que son centros de pensamiento que están ligados al gobierno y a las empresas. Entonces, hacen como una mancuerna, ¿no? Entonces, por ejemplo, Harvard es un think tank, ¿no? Porque dicen, ah, pues de aquí yo quiero generar conocimiento específico sobre ingeniería molecular para desarrollar, no sé, bombas atómicas, ¿no? O mejorar las bombas atómicas que ya hay. Entonces, esos centros de pensamiento tienen un propósito, ¿no? O sea, ya sea para generar dinero, o sea, para las empresas o para el gobierno, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante cómo se va configurando el conocimiento, ¿no? Porque nosotros tenemos acceso a universidades en Latinoamérica, a estas universidades públicas, pero, o sea, en realidad hay otros espacios que no nos están permitidos, nos están cerrados, ¿no? ¿Cómo se está construyendo esto a gran escala, ¿no? Han escuchado hablar también de la fuga de cerebros, ¿no? Me imagino. Sí, Sí, justo, ¿no? Esta fuga de cerebros en donde pues justo identifican a estudiantes que tienen una gran capacidad como de análisis, de generar conocimiento, y se los llevan a estas grandes universidades y los aprovechan para sus fines, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de ese lugar que ocupamos en la generación de conocimiento, ¿no? No es solo como tragar contenido porque sí, sino qué voy a hacer con ese contenido, ¿no? Que es uno de los grandes retos, por ejemplo, en la época actual, donde hay, por ejemplo, movimientos de ultraderecha que están resurgiendo, ¿no? No sé si supieron lo que pasó justo en Harvard, ¿no? Que Trump pues estaba censurando a los estudiantes que tuvieran algún posicionamiento por Palestina o por los derechos humanos o por la comunidad LGBT, ¿no? O sea, como todas estas luchas que ya se habían ganado y que atraviesan el conocimiento, ahora están siendo censuradas en estos espacios, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué aspiraciones o qué intereses hay detrás? Entonces creo que también en estos espacios debemos aprovechar, ¿no? Es un espacio de discusión en donde ustedes, pues la idea es que fomenten esa crítica, ¿no? Que fomenten ese cuestionamiento, que no se queden nada más con lo que dice el profesor, sino que ustedes sean capaces también de cuestionar, ¿no? Este análisis. Les pido por favor que nuevamente ingresen ahora en este QR. En este QR lo que van a hacer es entrar a
este apartado que es, ¿qué es para ti el conocimiento? ¿No? O sea, lo que queremos saber es qué es para ustedes el conocimiento. Y si alguien quiere decirlo en voz alta, también pues va a ser escuchada o en el chat también pueden ponerlo, ¿no? ¿Qué conciben ustedes? ¿Qué entienden por conocimiento? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Entonces los elijo al azar, ¿va? Vamos a ver quién, vamos a ver. A ver, Gabriela Clarisa Flores, ¿estás disponible para compartir qué es para ti el conocimiento? Dice, Hola, profesora, buenas tardes. Sí, hola, vale, Gabriela, te escuchamos. bueno, para mí el conocimiento es lo que nosotros adquirimos a través de, por ejemplo, la enseñanza. O sea, a través del estudio, de aprender o investigar acerca de cualquier tema em, que estemos em, investigando. Ok, a ver, por ejemplo, aquí dice, es todo aquello que aprendemos y comprendemos del mundo, ya sea por experiencia o investigación, parte de lo que veíamos la vez pasada, ¿no? La manera de expresar nuestra vida y experiencias, para mí es el conjunto de datos adquiridos, pueden ser empíricos o académicos. Para mí es un proceso por el cual el ser humano comprende su entorno y el funcionamiento del mismo. Aquí ya tenemos varios elementos, ¿no? Por ejemplo, de cómo comprendemos el mundo, ¿no? O sea, se han puesto a pensar cómo se genera ese proceso, ¿no? Entre, por ejemplo, lo que es un objeto y su mente, o sea, cómo van asimilando esos conceptos. O sea, porque el conocimiento no surge de generación espontánea, ¿no? Sino que hay todo un proceso que juega nuestro cerebro para comprender, ¿no? O sea, primero visualizan, observan, de eso se genera una abstracción en nuestra mente y luego todo eso ya genera en mi mente como una serie de procesos que ya puedo considerar como cierto aprendizaje, ¿no? Y se investigar a fondo sobre lo que realizamos día a día en nuestro entorno, comprensión de hechos, información y habilidades, ¿no? O sea, sí tienen algunas ideas de cómo se construye ese conocimiento. Dice, el aprender de todo lo que nos rodea y vamos aprendiendo, concebir información, saber algo para poderlo aplicar. Sí, pues es parte de lo que ya veníamos viendo, ¿no? O sea, ¿qué elementos hay? Pues sí, hay datos, o sea, como mencionaron, ¿no? Hay hechos, información, habilidades, o sea, hay una realidad externa que yo voy a asimilar, ¿no? Que puede ser a través de fenómenos, puede ser a través de información, ¿no? Porque, o sea, la información es con todos los sentidos, ¿no? No solo con lo que veo, sino con lo que siento, con lo que pruebo, ¿no? O sea, con mis cinco sentidos voy desarrollando sensaciones que van haciendo que yo aprenda cosas, ¿no? Tener información clara de un tema de importancia, ¿no? O sea, si en este caso, pues justo el conocimiento no se da solo en la investigación, ¿no? O sea, la idea también es que cuando nosotros empecemos a entender la forma de concebir, también nos preguntemos, ¿no? O sea, ¿cómo llegué yo a esta conclusión, ¿no? O sea, ¿cómo se construye ese conocimiento? ¿Qué elementos tengo en mi ser como para poder adquirir ese aprendizaje, ¿no? Es un proceso de saberes y aprendizaje que adquirimos de forma académica y por experiencias, ¿no? Sí, y en este caso yo les invitaría a que ustedes hicieran el ejercicio, ¿no? O sea, incluso solos en sus espacios, o sea, que pudieran analizar así de por qué a lo mejor, ¿no? Es que es como el principio básico de la filosofía, o sea, que dices, ¿por qué entiendo que ese vaso es un vaso, ¿no? O sea, que justo es lo que hacían los filósofos, ¿no? ¿Qué relación tengo yo, o sea, con el vaso? ¿Qué estoy concibiendo este objeto? ¿No lo estoy concibiendo? ¿Quién me enseñó que era un vaso? ¿No? O sea, eso es nada más como un ejemplo, pero, o sea, se aplica para un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué estoy entendiendo a lo mejor que, no sé,
a los partidos políticos, ¿no? O sea, cómo entendí que este partido era de derecha y cómo entendí que este partido era de izquierda. ¿Quién me lo dijo? ¿Cómo obtuve ese conocimiento? Y de ahí van surgiendo otras cosas, ¿no? O sea, cuestionarnos cómo obtenemos esta parte del conocimiento. Ok, voy a dejar de compartir esto y... Ay, espérenme. Es que me gusta hacer este tipo de ejercicios para que ustedes también se cuestionen un poquito, ¿no? Sobre los temas que vamos viendo. Espero que les sean de utilidad. Entonces, sigamos ya con la temática. Entonces, el propósito de esta sesión, pues, va a ser justo hacer un análisis de cómo llevamos a cabo un proceso de investigación, ¿no? Examinar cómo las ciencias sociales han desarrollado sus métodos de investigación específicos y en el campo de las relaciones internacionales en particular, ¿no? Entonces, vamos a analizar en esta clase 4 ejes teóricos, ¿no? Fundamentales que tienen que ver con la construcción histórica, con los pensadores clásicos, también la reestructuración contemporánea y cuál es el papel actual del científico social, ¿no? Porque ustedes se consideran científicos sociales o no. Ay, espérenme porque me salí. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, espérenme. ¿Ustedes se consideran científicos sociales? ¿Están ahí? ¿Qué características da una persona que sea científico social? Sí, ok. ¿Por qué? Porque estudiamos lo que sucede en nuestro entorno, ¿ok? A veces. Ok, pues si bien a lo mejor formadas no están como científicas sociales, sí están en el proceso, ¿no? Para convertirse en científicos sociales. ¿Por qué? Porque están adquiriendo teorías, están adquiriendo paradigmas, están adquiriendo métodos, ¿no? Y todos esos métodos los están aplicando para analizar fenómenos, ¿no? Entonces ustedes están en un proceso de formación para convertirse en científicos sociales. Ya ahí de ustedes dependerá hasta qué grado llegan, ¿no? De esta construcción de la ciencia, ¿no? O sea, porque también la ciencia se analiza y la ciencia se construye, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, pues a lo mejor en este documento, en este artículo que escribí, ya yo analicé, pues esto que ya habían dicho 5 autores, ¿no? Entonces ahí están analizando, pero cómo se construye la ciencia, ¿no? Entonces, a lo mejor a partir de lo que ya dicen los demás, dice, hay muchas veces que el escuchar algo en la calle nos da curiosidad e investigamos sobre ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí ya ustedes van generando conocimiento, exacto. No así sea un chisme. Pero ahí ya ustedes en el chisme están haciendo también construcción de conocimiento, ¿no? Pero lo que caracteriza la ciencia es justo esta parte de lo que vimos la sesión pasada, ¿no? O sea, que ustedes ya retomen lo que dijeron muchos autores, la teoría, los paradigmas, el método, el análisis, los datos, que construyan los datos y luego ya entonces van a hacer construcción de conocimiento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es entender cómo se ha construido ese conocimiento científico y cómo ha revolucionado también el conocimiento en nuestra disciplina. Y aquí les voy a dar un primer como bosquejo en este videíto que vamos a ver sobre los paradigmas, ¿no? En la interpretación. Paradigmas de la investigación. Pero déjenme comprobar que lo pueden escuchar porque la vez pasada no se podía. Ahí está. Sí se escucha. Ah, ok, perfecto. Ok, a ver. En las ciencias sociales. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Mi nombre es Luis Enrique Tanemaya y te doy la bienvenida a un nuevo video de Teocon, Formación en Investigación, Docencia y Comunicación. En esta videoclase hablaremos sobre los 3 principales paradigmas dominantes de la investigación social, los cuales constituyen los marcos de referencia
a los que generalmente se apegan los investigadores para fundamentar sus trabajos. ¿Te interesa este tema? Entonces, sin más preámbulos, empecemos. En la investigación científica se entiende por paradigma a una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central constituye la base o modelo para analizar fenómenos de estudio y avanzar en el conocimiento. En otras palabras, un paradigma equivale a una forma de ver el mundo, la cual es utilizada por los académicos para observar y analizar los sujetos, objetos o acontecimientos que se estudian. En el caso de la investigación en las ciencias sociales, podemos encontrar tres paradigmas principales. Estos son: 1. El paradigma positivista. 2. El paradigma interpretativo. 3. El paradigma crítico. A continuación te explicaremos cada uno de ellos. 1. El paradigma positivista. Este paradigma entiende a la realidad como objetiva, es decir, como algo que se estudia mediante datos o hechos medibles y comprobables, evitando la intervención de la imaginación, pensamientos u opiniones de quien realiza el estudio. Otra característica es que se centra en el estudio de variables, es decir, características o propiedades de un sujeto u objeto que pueden sufrir cambios, los cuales son propensos a observarse y medirse. En el positivismo se busca la formulación de leyes que sean generalizables al total de la población. Los objetivos de este paradigma suelen ser explicar, predecir, controlar fenómenos y verificar la validez de teorías. En lo que respecta a la relación del investigador con el objeto de estudio, este adopta una posición de independencia, neutralidad y actúa como un observador externo, ajeno al objeto de estudio. Entre las principales teorías que sustentan las investigaciones en este paradigma tenemos al funcionalismo estructural, que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía del sistema. Con respecto a las técnicas de investigación, se trabaja con datos cuantitativos que se recolectan mediante encuestas, análisis de contenido, observación sistemática y experimentos. 2. Paradigma interpretativo. Este paradigma se centra en el estudio de los significados y de las reglas. Por ende, su objetivo es comprender la realidad de los significados, las percepciones, intenciones y acciones. A diferencia del positivismo, la relación del investigador con el objeto de estudio es de dependencia, lo cual permite la implicación e interrelación del investigador con el fenómeno a estudiar. Las teorías que generalmente sustentan los trabajos en este paradigma son el construccionismo, etnometodología, fenomenología y la semiótica. Con respecto a las técnicas de investigación, se trabaja con datos cualitativos recolectados con técnicas como entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de discusión y el análisis del discurso. 3. Paradigma crítico. Este paradigma promueve la reflexión crítica como proceso de análisis científico. Por ende, los datos actúan como agentes complementarios de la reflexión. Otro aspecto importante es que este paradigma se centra fundamentalmente en el análisis del poder. Por ende, el objetivo de las investigaciones desarrolladas con base en este paradigma es identificar potenciales procesos de cambio y emancipar a los sujetos. La relación del investigador como objeto de estudio está influida por el compromiso con un proceso de cambio, por lo cual el investigador se considera un sujeto más de la investigación. Entre las principales teorías que sustentan los trabajos en este paradigma tenemos a la Escuela de Frankfurt, la economía política,
y los estudios culturales. Con respecto a las técnicas más usadas, estas se apoyan en la relación teórico-crítica mediante la observación, historias de vida, entrevistas en profundidad y análisis del discurso. En resumen, los principales paradigmas de la investigación social son: 1. El paradigma positivista, que plantea que la realidad es objetiva, la cual se puede estudiar mediante la medición y comprobación de fenómenos. 2. El paradigma interpretativo, que busca comprender la realidad de los significados, percepciones, intenciones y acciones. 3. El paradigma crítico, que promueve la reflexión como proceso de análisis científico y generador de cambio y emancipación en los sujetos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti. ¿Conoces otro paradigma que se utiliza en la investigación en las ciencias sociales? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó. Ok. Bueno, no sé si quedó claro los paradigmas que vimos en el video, si les quedó un poquito más claro de qué van. Ahorita con lo que estuvimos viendo en cómo se construye el conocimiento, ¿no? Pensándolo en relaciones internacionales, ¿no? O sea, ustedes estuvieron hablando de varios temas la sesión pasada que les interesaba, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que nos estaba comentando una persona de ustedes que le interesaba mucho saber cómo un proceso que se estaba llevando en la desertificación, ¿no? Que estaban en contra de la desertificación y esta parte. Otros estaban hablando de las guerras, ¿no? Hicieron también varios comentarios sobre los conflictos, poniendo el caso, por ejemplo, de un conflicto bélico, ¿no? ¿Ustedes qué paradigma podrían utilizar o qué paradigma de estos tres que vieron se les haría adecuado para analizar un fenómeno de un conflicto bélico, ¿no? No sé qué casos, o sea, uno que no sea tan reciente a lo mejor, no sé, por ejemplo, el conflicto de Ucrania, ¿no? El conflicto bélico, el que hubo en Ucrania. ¿Ustedes qué pensarían a lo mejor si yo les digo, ah, pues analicen desde el positivismo? ¿Se podría? El positivismo les recuerdo que dice que la realidad es como un objeto y que nosotros somos los sujetos y la realidad es el objeto y entonces nosotros tenemos que ver todo de una manera objetiva, ¿no? Que es un objeto. ¿Se puede hacer, por ejemplo, este análisis en un conflicto bélico? ¿O qué elementos sí se podrían y qué elementos no? ¿Sí queda clara la pregunta? Yo digo que sí se puede con el positivismo, ¿Por qué, Jessica? porque, bueno, en este caso, como es un conflicto bélico, pues no necesitas percepciones tuyas ni de otras personas, necesitas una investigación. Es decir, que pues aquí no tenemos nada que ver con lo que opinamos o de nuestros ideales, sino que más bien lo que es el contexto político. Ok, entonces tú te ascribes, ahorita estamos jugando, ¿no? Tú te ascribes, Jessica, al positivismo y dices que sí se puede, o sea que ese es un fenómeno y tú como investigadora vas a analizar el fenómeno, pero lo vas a hacer desde una perspectiva objetiva y crítica. Entonces, ¿qué datos necesitarías para entender ese conflicto? No sé, estamos poniendo el caso de Ucrania, ¿no? O sea, ¿qué datos tú tendrías que obtener para decir, ah, pues desde el positivismo yo debería de obtener estos datos? O sea, supongamos que toda la información está a tu alcance, ¿eh? Que ya se cuenta, tú estás ya en Harvard, tú tienes acceso a un montón de información. ¿Qué datos tendrías que tener para construir tu investigación desde el paradigma positivista? Podría ser medir cuántos militares hay, cuántas armas se van a utilizar o qué armas hay disponibles en el país,
También visto desde el exterior, cuánto es las sanciones que se podría tener. Otra cosa, desde dentro, si hay la economía posible para seguir haciendo más armas o para obtener distintos armamentos que tal vez no se ocuparon, pero se pueden ocupar en ese momento. Ok, muy bien, Jessica. Ok, ahora a lo mejor Astrid. Astrid, tú no estás de acuerdo con Jessica y tú dices que para ti te apegas más al paradigma interpretativo, que es el segundo que vimos, en donde te dicen que todo es simbólico, o sea, que puedes hacer análisis simbólico, análisis de los discursos, también de las personas, de cómo se mueven las personas. ¿Cómo harías este contraste y qué le dirías a Jessica, que a lo mejor está incompleta en esta investigación y que podría complementar el paradigma interpretativo? Dice Rocío, dice, sería el paradigma crítico. Ah, mira, ahorita vamos con el crítico. ¿Cuál es el interés de por medio y qué afectaciones hay? O sea, y esos datos, ¿cómo los obtendríamos? O sea, ella ya nos está diciendo cuántos militares hay. Ok, así no te preocupes, si puedes en el chat. O sea, Jessica ya nos está diciendo cuántos militares hay. Nos está diciendo cuánto gasto hicieron militarmente, ¿no? Ella ya tiene gráficas, ya generó sus datos y nos está diciendo a lo mejor que, o sea, que el gasto militar va a impactar a lo mejor positivamente en la economía, no sé, ¿no? O sea, nos está arrojando ahí datos cuantitativos, certeros, porque desde el paradigma positivista ella está analizando el fenómeno desde esta postura, ¿no? El fenómeno es un objeto y nosotros no nos involucramos, ¿no? Después dice Adán Castro, factores externos que alteren o afecten el rumbo de la guerra. Adán, ¿cómo obtienes esos datos? ¿Qué factores externos? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, se puede. Sí, hola. Hola, Adán. Bueno, yo considero con el tema que de la guerra de Ucrania, por ejemplo, la sanción por parte de Estados Unidos y de Europa de no comprar energéticos a Rusia. Ese es Ujú. un factor externo que puede alterar el rumbo de la guerra a que se acorte o se alargue, Y que es eso, ese análisis, ¿cómo lo haces? ¿Qué información necesitas para revisar eso, ¿no? O sea, ¿de dónde obtienes esa información? ya sea de las declaraciones de los países. Entonces, es un análisis del discurso, ¿estás de acuerdo? Sí, Exacto. Entonces, es complementario esta parte ajá, como el paradigma interpretativo puede complementar al paradigma positivista. Y por ejemplo, ya aquí somos súper rebeldes, ya. Nos fuimos yo soy bien rebelde, yo siempre me voy a lo crítico. Entonces nos adscribimos al paradigma crítico. ¿Qué otros elementos? O sea, ya tenemos el análisis de discurso, ya hicimos los análisis de guerra, del presupuesto y todo eso. Dice, para mí el paradigma crítico, ¿cómo me va a afectar como país? ¿Quién se aliaría conmigo de caso de ser necesario? ¿Qué voy a ganar y perder con nación? Exacto, ya dirá si puedes abrir tu micrófono. Sí, sí. Sí, maestra, se lo puedo abrir. Ah, perfecto. O sea, ¿qué elementos o cómo harías esta crítica, ¿no? De estos, o sea, que ya tienen todos estos datos, ¿y qué otros elementos estás incorporando que nos brinde el paradigma crítico? Bueno, es que yo antes de iniciar, bueno, como conflicto bélico, siempre vemos quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros contrincantes, de qué asociaciones saldría como país en caso de perder la guerra, pues analizar todo el entorno, ¿no? Las materias primas a las que requiero, con cuáles cuento yo y cuáles requiero eh, bueno, de otros países, ¿no? Exportaciones, por así decirlo, no sé si sea la palabra correcta. Pues mi Ujú. población, mi territorio. Y mm, para que sea paradigma crítico, o sea, ¿tú cómo analizarías, por ejemplo, estas relaciones de poder, ¿no? O sea, porque el paradigma crítico nos decía, es que
las relaciones, se analizan las relaciones de poder y hay otras técnicas que se usan, ¿no? No sé si vieron que decía, ah, pues ahí se hacen entrevistas a profundidad. Decía que promueve la reflexión, ¿no? Ah, Principalmente. sí, había técnicas, por ejemplo, como entrevistas a profundidad, ¿no? ¿Saben lo que es esa técnica? Esa la hacen mucho, por ejemplo, los sociólogos, ¿no? Que se acercan a la población, van y la entrevistan y documentan las entrevistas, ¿no? Por ejemplo. Y con las entrevistas va saliendo información adicional que a lo mejor los datos cuantitativos no aportan, no aportarían y con eso se complementa, ¿no? O por ejemplo, hay psicólogos que hacen grupos focales, ¿no? Entonces sientan a las personas y dicen, ah, pues a lo mejor en este grupo focal yo voy a analizar la violencia, ¿no? Que provocó la guerra. Quizás la parte de estadística entraría aquí también. La estadística, sí y no. O sea, cuando es como más el paradigma crítico, o sea, sí hay investigaciones críticas que se apoyan como del positivismo, pero se centran más como, o sea, el foco siempre está en las afectaciones sociales derivadas de las relaciones de poder. ¿No? O sea, por ejemplo, o sea, sí dicen, ah, pues vamos a usar una metodología mixta, ¿no? Vamos a apoyarnos de datos cuanti que vienen del positivismo, o sea, que es la técnica del método de objeto, yo objeto, tú sujeto, no, yo sujeta tu objeto, pero en el paradigma crítico lo que te dicen es, no, la realidad, yo no estoy desapegada de la realidad, ¿no? Yo soy parte de este estudio, ¿no? Por ejemplo, lo hacen mucho con los estudios indígenas. ¿No? Que, por ejemplo, las investigadoras que son indígenas dicen, no, o sea, yo no voy a ir a mi comunidad a estudiarla como si fuera un objeto, ¿no? Yo soy parte de esa comunidad, entonces lo que hago es ser copartícipe de esta investigación, ¿no? Y entonces está padre porque luego hay investigaciones, sobre todo de carácter etnográfico, en donde ellas ponen explícitamente ese sesgo, ¿no? Decir, yo como sujeta tal que nació en esta comunidad, tengo estos sesgos porque entiendo la comunidad desde esta perspectiva, pero eso también me aporta tales elementos que me hacen ser más cercana, ¿no? A lo que estoy estudiando. Entonces hay estos tipos de investigaciones y estos tipos de paradigmas, ¿no? A lo mejor una víctima de guerra que está haciendo investigación sobre una guerra que vivió puede hacer adoptar el paradigma crítico para explicar el fenómeno, ¿no? Y Quiere esa es la riqueza, ¿sí? tú eres parte del grupo a estudiar. Ajá, exacto. O sea, eso hacen. O sea, hay investigaciones muy buenas de carácter etnográfico en donde se asumen como parte de los grupos a estudiar y se asumen como parte, incluso, o sea, a lo mejor hay quien no es parte de ese contexto. O sea, hay muchas investigaciones que sí son así. Por ejemplo, no sé, Franz Fanon, que estudia, por ejemplo, la negritud y toda esta parte de la esclavitud y todo eso, que es él es negro, ¿no? Y él vivió la esclavitud en carne propia y escribe desde su postura, ¿no? Desde yo encarno, ¿no? La esclavitud en mi cuerpo y desde eso estoy hablando y desde eso me posiciono y desde eso estoy escribiendo y así es parto en las cosas, ¿no? Y así hace su análisis. Dice, se enfoca más en la estructura política y económica, el paradigma crítico, y se puede complementar el paradigma positivo que se enfoca más en la observación y descripción de los hechos. Sí hay investigaciones que combinan, ¿no? Que combinan estos paradigmas. Pero, y eso es lo que los hace ricos y los hace interesantes. Pero ya les queda un poquito más claro, o sea, este ejercicio, lo que yo quería era como que entendieran cómo desde estas teorías, ¿no? Desde estas grandes teorías, pues en realidad sí hay elementos que son muy prácticos que nos sirven para analizar los fenómenos. Un mismo fenómeno ya lo analizamos desde tres puntos de vista. ¿Sí les queda un poquito más claro? Sí, Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Voy a seguir compartiendo. Ver, aquí, es que ok. Ujú. Ay, se me fue mi presentación, ¿dónde quedó? Aquí mismo. Ujú.
Ok. Entonces, este módulo nos va a hablar de 4 pilares del pensamiento, ¿no? Que son los paradigmas clásicos, así les llaman. Uno viene de un señor, que este señor como que nos vino a revolucionar en las ciencias sociales, ¿no? Que es Augusto Comte. Comte propuso que el estudio científico va a basarse en la observación empírica y en las leyes universales que son similares a las ciencias naturales para alcanzar el orden y el progreso social. Auguste Comte surge de lo que viene siendo la época que le llamaron, la revolución, la revolución industrial, ¿no? O sea, que en donde también está esta revolución de pensamiento y en donde hay como toda una ruptura, ¿no? Con las estructuras que eran muy religiosas. Entonces, ellos lo que van a proponer es justo, ¿no? Que ahora lo más importante debe de ser la ciencia, ¿no? O sea, entonces hay todo un conjunto de científicos en donde intentaban dejar atrás como todo este conocimiento que venía como de lo religioso, de lo teológico, ¿no? Que tenían base en la explicación del Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, Auguste Comte lo que dice es no, o sea, para construir la ciencia, entonces la sociedad tiene que ser vista desde leyes universales que nos rigen a todos y en este caso las ciencias naturales para alcanzar un orden y un progreso social, ¿no? Que viene de la ciencia, ¿no? Y él, pues, fue muy importante en su tiempo porque funda el positivismo, que hasta el día de hoy sigue como rigiendo muchas ciencias y muchas disciplinas sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica? CIDE. Bueno, es una universidad, es muy prestigiosa. No, ok. Pues esta universidad es muy prestigiosa, ¿no? Cuesta un montón entrar, hacen unos exámenes bárbaros, pero su centro, su foco de estudios está en la estadística, en las matemáticas. Y los fenómenos sociales los estudian desde esa postura, ¿no? O sea, te forman muy bien en el análisis de datos, o sea, te hacen a usar programas que el Python, que el R y todo esto, para que tú vayas construyendo a través de estas metodologías, pues conocimiento basado en evidencia, ¿no? O sea, así le llaman también, ¿no? O sea, que es conocimiento basado en evidencia, en donde tú vas a construir tu método científico y con eso vas a observar la realidad social. Entonces vas a saber hacer encuestas, vas a analizar, por ejemplo, todos los datos que vienen en el INEGI, vas a hacer mapas, o sea, es basado en el positivismo, ¿no? O sea, es una corriente que hasta nuestros días permea a muchas universidades, ¿no? Pero no es el único. O sea, a mí me interesa mucho que les quede claro que no es la única forma de construir ciencia, ¿no? Sino que hay otras formas de construir ciencias sociales que también son válidas, ¿no? Y que también han revolucionado y que también han puesto el ojo en cosas que a lo mejor el positivismo se ha quedado corto, ¿no? Por ejemplo, después de Auguste Comte, otro de los grandes pensadores es Emile Durkheim. Emile Durkheim escribió un libro muy famoso que se llamó El suicidio, ¿no? Y entonces él decía, bueno, sí y no, ¿no? Decía, pues a lo mejor sí vamos a construir como las ciencias naturales, pero ¿cómo va a ser si somos un montón de personas, todas con pensamiento distinto? O sea, muy difícil, ¿no? Estudiar esto como si fueran ciencias sociales. Entonces, él va a proponer lo que viene siendo el funcionalismo, ¿no? Entonces, va a hablar de los hechos sociales y va a hablar de la construcción, ¿no? De hecho, él empieza a hablar de que el ser humano va a ser pues, la sociedad y el ser humano, de cómo se van a construir los hechos, ¿no? Y entonces él va a ser más apegado a esta otra mirada que mirábamos del paradigma interpretativo, ¿no? Entonces, o sea, son hechos sociales, son entidades externas y en la medida en que son hechos sociales sí los puedo observar, pero con esta como cohesión social, o sea, sí hay como otros elementos que están jugando interacción en la sociedad, no solo como ciencias naturales, ¿no? Sino como esta forma de solidaridad, o sea, otros esquemas en donde voy a interpretar esa información también, ¿no? Y voy a analizar esa información. Y él elabora un concepto que es la anomia, ¿no? Que ese lo elabora en el suicidio,
en donde pues justo se empieza a dar cuenta de que la sociedad estaba cayendo como en una cosa bien bárbara, ¿no? En donde no había como un orden. Entonces él empieza a decir, no, pues es que la gente se está suicidando y esto tiene que ver con un montón de elementos, ¿no? Que en los que se encuentran a lo mejor el clima, pero que también se encuentra, o sea, como el sinsentido de la vida, ¿no? O sea, entonces él va dando explicación a otro tipo de fenómenos y escribe el suicidio, ¿no? Para explicar cómo va ocurriendo el suicidio en la sociedad, ¿no? Y destaca, por ejemplo, también el papel de las instituciones, ¿no? Que era algo que desde el positivismo a lo mejor no se le prestaba tanta atención. Y luego viene este señor que viene a revolucionar todo, ¿no? Hasta provocó que ocurriera la Guerra Fría, ¿no? Karl Marx, ¿no? En donde él habla de que hay un materialismo histórico, ¿no? El materialismo lo que nos dice es que hay una realidad material y que los seres humanos tienen o sea, no solo son sujetos aislados, ¿no? Sino que tienen una realidad material, es decir, actúan en función de sus contextos y de esa realidad material que les atraviesa, ¿no? Y propone como esta parte de la lucha de clases, ¿no? Entonces, él hace como dos esquemas, una parte como económica y otra parte como social, que ahorita vamos a profundizar un poquito más, porque Karl Marx es muy complejo, ¿no? O sea, él pues revoluciona todo el sistema económico, ¿no? Empieza a crear conceptos justo de la burguesía, el proletariado, la plusvalía, ¿no? O sea, conceptos fuertes, cada uno merecería como una clase, ¿no? En específico, pero lo central en él es que empieza a ver como esta interacción entre las relaciones de poder que tienen que ver con la lucha de clases de la burguesía, como estos actores que detentan el poder económico, y el proletariado, que son estos actores que están sosteniendo el sistema y que no están llevándose los beneficios que les debería de reportar el sistema, siendo que ellos son los que sostienen la producción, ¿no? Entonces ya empieza a elaborar otro tipo de conceptos como la explotación, etcétera, ¿no? Y luego viene este otro clásico que es la teoría comprensiva de Max Weber, que introdujo un término que se llama comprensión, ¿no? Como un método en donde se le va a dar también un sentido de acción social a los individuos, ¿no? Y analiza los tipos ideales que tienen que ver con la racionalización y la burocracia, ¿no? Entonces él ya se va a meter de lleno a las instituciones. Pero vamos a verlos uno por uno. Lo importante de esta lámina es que les queden claro que son cuatro pilares centrales de pensamiento clásicos, ¿no? Que han dominado las ciencias sociales y que hasta nuestros días tenemos un poquito de cada uno cuando hacemos estudios en las ciencias sociales, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de estos cuatro pilares de pensamiento? Ok, ok, va. Entonces, sigamos. Ay, ok, entonces, el primero que vamos a ver es ese señor que nos marcó de por vida. A mí sí me gusta. Dice Yadira que a ella sí le gustan las ideas que propuso Marx. Claro, son muy importantes, Yadira. ¿Por qué te gustan? Cuéntanos un poquito. ¿Qué sabes de Marx? O si quieres, ahorita que lleguemos. Si quieres, espérame tantito, Yadira, y ahorita que pasemos a Marx, ya nos cuentas cómo lo conociste y qué es lo que te gusta, ¿va? Ok, primero vamos con el positivismo de Augusto Comte. Ok. Bueno, él va a hablar de tres estados de la evolución social, ¿no? Como les dije, o sea, va a ser va a ser francés, ¿no? La Revolución Francesa. Esa es la que no me acordaba que se me estaba olvidando. Tan importante y se me estaba olvidando, qué vergüenza. Pero justo Auguste Comte, pues era francés, fue en la Revolución Francesa, donde él propone como estos tres estados de la evolución social, ¿no? Y va a ser el fundador clave, ¿no? El padre de la sociología que va a establecer las leyes que van a regir a la evolución, a la evolución histórica, ¿no? Y va a establecer tres como estados fundamentales para esta evolución histórica, ¿no? Uno va a ser el estado teológico, o sea, lo que él nos va a decir es que la construcción de conocimiento se va a basar como en estos tres puntitos, ¿no? O sea, históricamente, ¿no? Que primero pues era el estado teológico.
¿no? En donde el ser humano intenta explicarse todo a través de fenómenos sobrenaturales. Y es aquí donde se cuestiona también esta parte de Dios, ¿no? O sea, en donde dice, ah, pues es que el ser humano pues tiene la tendencia a explicar lo que no conoce a partir de cosas, o sea, hacia eso, o sea, como estados, o sea, el Dios o fenómenos así, no sé, que son intangibles, ¿no? Después de eso viene el estado metafísico. O sea, metafísico significa que va más allá de lo físico. No, no necesariamente tiene que ver con con situaciones de brujería ni nada de eso, porque luego lo relacionan con eso, pero no. O sea, lo que se refiere a la metafísica es que está más allá de la física y tiene que ver con la abstracción del pensamiento, ¿no? O sea, primero dice, ah, pues explica el ser humano con fenómenos sobrenaturales. O sea, por ejemplo, no sé, la lluvia, ¿no? El dios de la lluvia, ¿no? El fuego, el dios del fuego. Y después de eso viene la abstracción filosófica, ¿no? En donde yo me voy a explicar todo a partir de cómo concibo el pensamiento, cómo construyo mi pensamiento y esa abstracción filosófica me va a llevar a preguntarme más cosas, ¿no? Y luego ya viene un estado positivo, que el estado positivo, que él lo denominó así, era el conocimiento científico basado en la observación. Y aquí es donde ya se genera la interacción del sujeto con el objeto, ¿no? Es decir, solo voy a conocer lo que observo. Ahí ustedes, en tan solo de esta aseveración que estoy haciendo de Augusto Comte, solo voy a conocer lo que observo. ¿Creen que sea así? ¿Qué le falta como a esa parte del positivismo? ¿Sería la experimentación? Esa, o sea, es esa otra parte, ¿no? O sea, que no, o sea, ¿qué pasa si no veo, ¿no? Hay cosas que no siempre voy a ver o incluso que no voy a estar presente, ¿no? Y aquí surgían, por ejemplo, otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decía, si yo te estoy diciendo que ahorita en Sri Lanka un árbol se cayó, ¿no? O sea, ¿el árbol se cayó o no se cayó? O sea, esa es una de las grandes preguntas filosóficas, ¿no? O sea, que yo puedo decirte que el árbol se cayó. Pero para que el árbol se haya caído, o sea, yo tendría que estar ahí para observarlo, o el hecho ocurre independientemente de que yo lo observe o no lo observe. Y el positivismo se basa justo en eso, ¿no? Decir, ah, pues no, sí, o sea, tiene que estar la persona observadora ahí para ver que se cayó el árbol y entonces así se construye conocimiento, ¿no? O sea, como atestiguar que eso ocurrió. Pero hay otros que dicen no, ¿no? O sea, la realidad es. Independientemente de si yo lo veo o no lo veo, ahí está el árbol que se cayó. Y este tipo de discusiones, o sea, yo tenía profesores que llevaban esto hacia los extremos más altos, ¿no? O sea, ahorita estamos, o sea, como en un espacio limitado, pero podíamos pasarnos horas discutiendo si el conocimiento del árbol que se cayó existía o no, ¿no? Y esto deviene de de estas percepciones o estas abstracciones filosóficas que después se convierten en un proceso científico, ¿no? Entonces ahí ya entra el estado positivo, ¿no? Que Auguste Comte lo que nos va a decir es no, el conocimiento sí o sí tiene que estar basado en la observación y el investigador y el científico tiene que atestiguar que ocurran los hechos, ¿no? Y renunciar, por ejemplo, aquí dice, renuncia a la búsqueda de origen y destino del universo y solo se va a dedicar a descubrir las leyes efectivas mediante el razonamiento y la observación. Es decir, todo tiene que observarse, todo tiene que pasar por los ojos del investigador. O sea, entonces tuvo muchas cosas interesantes Auguste Comte, ¿no? O sea, como filósofo, o sea, aportó muchísimo, pero también hay muchas cosas en las que se quedaba limitado que aportaron después otros pensadores, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda sobre Auguste Comte? O sea, evidentemente ustedes pueden profundizar más, pero a grandes rasgos esto es lo que él proponía. ¿Alguna duda hasta aquí? Impactante. Ok, vale, pues sigamos.
Entonces, después viene el funcionalismo estructuralista de Durkheim. Ay, luego les recomiendo que lean ese libro del suicidio. También como que te trastoca la mente y dices, no juegues, ¿no? O sea, porque aunque es muy triste, o sea, porque justo hablaba de como de una decadencia de la sociedad y como de la anomia, como de esta cosa de no encontrar un sentido de la vida, ¿no? O sea, decía, no, es que pues se suicidan porque ya no encuentran ningún sentido para vivir, ¿no? Pero, o sea, analizaba otros factores, ¿no? Ambientales y toda esta parte, pero también te pone a pensar si no dentro de nuestras sociedades actuales también estamos cayendo como un poco en eso, ¿no? O sea, y les recomiendo mucho ese libro. Ok, él decía, toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer poder, de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o también en el que se genera la extensión de una sociedad determinada, teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independientemente de sus manifestaciones individuales, ¿no? Él entonces lo que va a cuestionar, pues es justamente como el método positivista y va a empezar a definir el hecho, ¿no? Como elemento fundamental del análisis. Entonces, ahí ya viene este diálogo, ¿no? La aportación metodológica más importante que va a hacer es justo considerar a los hechos sociales como cosas, o sea, no se va a centrar únicamente en la idea sujeto y objeto, sino como en el fenómeno, ¿no? En el hecho, o sea, cómo analizar el proceso, ¿no? Todo el hecho social, desarrollando una actitud más analítica que va a construir otro tipo de pensamiento sociológico, ¿no? Y esto lo va a hacer en este libro que les platico, que es El suicidio, en donde justo va a analizar como esta interacción, ¿no? O sea, yo por qué soy Paola, ¿no? Soy yo Paola porque nací espontáneamente Paola o qué elementos construyen a lo que soy, ¿no? Entonces va a analizar no solo el individuo, sino el hecho que me construye desde afuera, ¿no? O sea, habla también, por ejemplo, de la construcción social, ¿no? Que no solo soy yo, sino lo que me construyó socialmente para formarme como yo, ¿no? Así ustedes, ¿no? Ingrid, Adam. O sea, qué son ustedes? Pues también un cúmulo de experiencias que vienen de los hechos que están generándose a su alrededor, ¿no? Pero no solo eso, también lo que ustedes tienen. Entonces, yo soy yo y soy mi entorno, ¿no? Entonces, es la existencia propia, además de las manifestaciones individuales, también tiene que ver con esta coacción exterior, con este cúmulo de fenómenos que ocurren alrededor mío y que me forman como ser humano y que forman a otros individuos en esta sociedad. Entonces nos vamos construyendo los unos a los otros a la par que nos construimos como individuos, ¿vale? Y Emil Durkheim lo va a cuestionar y lo va a plantear de esta manera. Y va a ser la base para otros constructivistas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de Emil? Ninguna. Ok, vale. Luego viene Marx y aquí ya nos va a compartir Yadira. ¿Por qué te gusta Karl Marx, Yadira? ¿Qué has sabido de Karl Marx? Sí, maestra, de la tarea que nos dejó, Ujú. estuve leyendo sobre él y él habla mucho de las clases sociales y yo sí coincido mucho con él, porque hasta actualmente las condiciones materiales y económicas de nuestra sociedad, sí o sí, son el motor del cambio. Él está en contra del capitalismo, lo critica porque menciona que es un sistema basado en la explotación del trabajo y la concentración de la riqueza, lo que genera desigualdad social y desempleo. Y bueno, a mí se me gustan mucho sus ideas de él. Sí. Él va a escribir un gran libro, ¿no? Se llama justo así, El Capital. Ay, dice, wow, Wendy, sí. Sí, justo. En el Capital, Marx va a desarrollar como estas, sí, Jessica, está en todos lados Marx, ¿no? Marx sienta las bases de un montón de pensamiento y del corrientes, ¿no? De los marxistas. O sea, no solo va a ser él, ¿no? No sé si han escuchado hablar de Engels también. O sea, Marx y Engels van a sentar las bases de esto que llaman el materialismo histórico. Lo llaman así porque justo
va a ser como la realidad material que históricamente va construyendo a las comunidades, ¿no? Va construyendo a la sociedad. Y va a ser una crítica muy fuerte del capital, ¿no? O sea, es que nombra, ¿no? ¿Cómo se llama el capital? ¿No? Va a hablar de esta acumulación originaria, así le llaman, ¿no? Y de los medios de producción. O sea, son conceptos que ahorita a lo mejor son muy fuertes y no se llegan a comprender a su totalidad, pero a grandes rasgos, pues lo que él habla es de de la estructura económica y de la superestructura, ¿no? Que es las relaciones de producción que van a ser la base material de la sociedad. Es decir, todo lo va a basar en esta parte económica y en las relaciones de desigualdad que se van generando a partir de esta estructura económica y de esta superestructura, ¿no? O sea, la estructura económica tiene que ver con este intercambio de riqueza y de la acumulación de capital, que justo es, o sea, una cosa es la riqueza y otra la acumulación de capital. El de capital es cuando ya esa riqueza se va acumulando y se va generando ganancia. Y la superestructura es como todo esto que va a sostener como al sistema, ¿no? Que tiene que ver con la política, la moral, la religión y la metafísica. O sea, va a cuestionar justo estas relaciones a través de un concepto que nombra la lucha de clases, que se va a basar en decir, existe una desigualdad en donde es el proletariado quien sostiene el sistema, ¿no? Sostiene el capital y el burgués, la burguesía, es este otro sistema que va a ser beneficiado de la producción y de la extracción de plusvalía de los trabajadores. La extracción de plusvalía, o sea, ese término lo van a escuchar un montón, pero muchas veces mal empleado, ¿no? Pero a grandes rasgos se los voy a explicar como él más o menos lo explica en el Capital, ¿no? Dicen, pues a lo mejor el trabajador le va a tomar 6 horas en construir una silla, ¿no? Y esa silla la va a pagar en 100 pesos el burgués, ¿no? Dice, el proletariado, aunque se escuche mal, siempre será la mano de obra. Exacto, ¿no? El proletariado va a ser quien va a generar los productos que van a generar ganancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ejemplo es la silla, ¿no? La silla le costó 6 horas al trabajador que en dinero a lo mejor van a costar 100 pesos. Esa es la producción de la silla. Su valor real son 100 pesos, pero el burgués la va a vender en 200 pesos. Esa es la plusvalía, ¿no? Como la ganancia extra que va a ganar el burgués extrayendo la mano de obra del trabajador. Y eso va a ser lo que sostiene la economía, ¿no? Después de eso, o sea, después de que Marx hizo todo este análisis, o sea, que es un análisis súper amplio que nos puede, o sea, hay clases de Marx, ¿no? O sea, hay libros de Marx y hay Engels, hay marxistas que luego vinieron a revolucionar las ideas. El trabajador produce riqueza, pero no recibe todo lo que genera. Exacto. ¿No? Nosotros, o sea, incluso no somos, o sea, porque hay formas de concebir el proletariado, incluso hay marxistas que han dicho, no, pues es que ya no hay, o sea, como tal, no todos ya forman parte del proletariado, ¿no? Sino que se generan otras formas para la producción de riqueza, ¿no? Exacto. Así los, si gustas, Yadira, explicar un poquito más de esto de las personas migrantes. Bueno, sí, bueno, es que a mí de los cuatro me llamó mucho la atención él. La verdad es que nunca había tenido la oportunidad de leerlo a fondo. Y sí, con los términos que él menciona de proletariado, burguesía, pues sí, realmente, por ejemplo, Estados Unidos, la mano de obra son los migrantes, ¿no? Por ejemplo, en lo que ha sido la Primera, Segunda Guerra Mundial, pues pues los ciudadanos americanos estaban al frente combatiendo. ¿Y quiénes eran los que sacaban las materias primas del país? Pues toda la población migrante, y es lo que hay hoy en día. Pues el americano nunca va a andar nunca va a andar cortando su césped, haciendo, pues lo que aquí solemos hacer, ¿no? Siempre van a ser, pues, la gente que por un sueldo menos, hace toda esa mano de obra y saca adelante a su país, ¿no? Realmente, pues a lo mejor somos mal vistos allá, pero pues toda esta población es quien mantiene, ¿no? A esa gran nación. Sí, exacto. Sí, entonces él va a hablar de que la historia del materialismo histórico va a estar basada en la lucha de clases,
¿no? Y él va a decir, siempre va a haber una lucha de clases en donde justo el proletariado va a empezar a ganar espacios. O sea, de hecho, si saben, su frase icónica es proletariados del mundo unidos. O sea, esa frase lo que va a hablar es de que, o sea, incitar como esta lucha de clases y a generar un nuevo esquema, ¿no? Que fueron desarrollando los marxistas, que tiene que ver con el socialismo y el comunismo, ¿no? Que en otras clases ustedes van a ver que todo eso se generó, o sea, generó una cosa bárbara. Fue tema de la Guerra Fría, ¿no? En donde justo estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que empezó a adoptar las ideas del materialismo histórico de Marx. Hubieron otros como Lenin que fueron, o sea, incluso hablando del imperialismo, ¿no? Basados en Marx y generando otras estructuras de pensamiento que hasta el día de hoy siguen discutiendo, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Calibán y la bruja. Ese libro lo que nos habla es retomando el concepto del materialismo histórico de Marx, hace todo un análisis de cómo fueron despojando a las brujas de sus conocimientos ancestrales, ¿no? Y de que esa es la verdadera, o sea, que esa es una de las más fuertes acumulaciones originarias, basándose en Marx, en donde dice, ah, pues no, o sea, también incluso la mano de obra de las mujeres a través del trabajo no pagado, o sea, que sostiene las casas, es parte de la acumulación originaria, ¿no? O sea, de las más básicas. ¿Por qué? Porque mientras los trabajadores estaban en la fábrica, ellas estaban en el hogar cuidando los hijos que iban a ser futuros trabajadores, ¿no? Entonces, desde ahí se sostiene, desde ese trabajo no pagado, se sostiene todo el sistema, ¿no? Entonces también hay discusiones, o sea, dan para mucho, ¿no? Porque también de aquí vienen otras económicas, ¿no? Que vienen de la parcelación de la tierra y de, o sea, de cómo se van apropiando de los territorios, y, o sea, da para mucho el materialismo histórico de Marx. Les recomiendo que empiecen a acercarse poco a poco a él. Ahorita no vamos a abordarlo todo, solo es una embarradita, pero pues sí les invitaría a que si pueden leerlo, si pueden acercar, incluso hay Marx como para dummies o no sé cómo se llaman estos libros que te lo explican así como con dibujitos y todo. Entonces, vayan acercándose al pensamiento marxista, sobre todo para también generar como este chip, este cambio de chip, ¿no? Y esta concientización del lugar que ocupamos también históricamente en la lucha de clases, ¿no? Porque también pues nosotros desde América Latina estamos ocupando un lugar en esta fuerza de trabajo, ¿no? Así los mira, dice, ¿usted concuerda con él? Claro, o sea, con muchas de las ideas de Marx yo concuerdo. Hay otras que me parece que quedaron o sea, Marx no era perfecto y no estaba analizando todo, ¿no? A su vez, pero sí, yo concuerdo con mucho de lo que él decía y no me considero marxista porque no me especializo en estos temas, pero hubo otros autores después, por ejemplo, Foucault, ¿no? Yo me escribo más con las ideas de Foucault que fue posterior a Marx, pero que se basó también en Marx para explicar cómo las relaciones de dominación y cómo se van, por ejemplo, él habla del panóptico, ¿no? Que tiene que ver ya con cómo se generan estas otras estructuras de poder y que van más allá de lo económico, ¿no? También, sino que van como configurándose en los espacios y estas partes, ¿no? Pero él es base, o sea, es un autor base que desde nuestros países, incluso también, o sea, por ejemplo, todas las teorías, le llaman teorías de la dependencia que surgieron en América Latina, se basan en el materialismo histórico de Marx, ¿no? Es fundamental. O sea, mm, quien pasa por ciencias sociales sí o sí tiene que leer a Marx, ¿no? Porque por eso es un gran clásico. Entonces, sí, sí, claro, claro que concuerdo con mucho de lo que él dice, ¿no? Y también creo que también debe ser leído y como todos los autores, cuestionado, ¿no? Sus límites y alcances, ¿no? Pero que de que es fundamental, ¿no? Y de que lo que él dijo fue base para muchos procesos históricos, lo fue, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, sé que de Marx van a quedar mil dudas porque es muy amplio, pero de todas maneras, si ustedes quieren profundizar un poquito, que les deje material, también me van escribiendo y yo se los voy compartiendo, ¿vale? Ok. Y el último autor de los que vamos a ver es Max Weber, ¿no? Él también revolucionó un montón, pero es bien raro porque, por ejemplo, él escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, así se llama.
Y a mí me causa mucho conflicto este autor en específico, porque justo en el libro de la ética protestante y el espíritu capitalismo, lo que él hace es hacer como toda una reflexión de por qué Estados Unidos, debido a que eligió la religión protestante, se consolidó como hegemonía, ¿no? Mundial. Y entonces hace toda una justificación a partir de la religión de por qué Estados Unidos merece ese lugar, ¿no? Eso es lo que escriben en la ética protestante. En lo personal, o sea, yo no concuerdo con casi nada de su pensamiento en específico en ese libro, pero eso no le quita también la importancia histórica que ha tenido para las ciencias sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, él empieza a elaborar como esta parte de la acción social, ¿no? Que es como también como una añadidura, ¿no? A las ciencias sociales en donde va a empezar a interpretar las conductas humanas, ¿no? Entonces, ya no se va a quedar solo en la relación de la explicación de los hechos, sino que va a darle también un sentido de también cómo se interrelacionan las personas, ¿no? O sea, de cómo, o sea, parte también de lo del constructivismo de Durkheim, pero él con esta parte del sentido que se les da, ¿no? A esta acción social. Y va a hablar de algo que le llama los tipos ideales weberianos, en donde va a desarrollar una tipología, o sea, de estos tipos ideales, en donde pues va a empezar a explicar la conducta humana a partir de esquemas de cómo las personas deberían actuar ante determinadas circunstancias, ¿no? Y esta va a ser una herramienta metodológica que va a dar sentido y constituir a cada individuo para organizar las acciones sociales, ¿no? Y va a proponer algo que es el enfoque hermenéutico, ¿no? Que es el enfoque hermenéutico lo que va a decir es que hay una interpretación de las acciones sociales y esta interpretación de las acciones sociales van a explicar el desarrollo y los efectos de la vinculación humana, ¿no? Es a grandes rasgos como lo que él va a explicar. Y hoy no vamos a profundizar en los tipos ideales weberianos, si quieren, esos profundizamos la próxima clase para dejarlo un poquito, o sea, para cerrar un poquito el día de hoy, porque ya nos queda poco tiempo. Y, a ver. Y hablar un poquito también de esta parte que a mí me interesa mucho, ¿no? Que es la reestructuración contemporánea, ¿no? En donde hay otros autores que también empiezan a cuestionarse, o sea, como los cambios de siglo, ¿no? Por ejemplo, Emmanuel Wallerstein va a hablar de lo que es la promoción del Gulbenkian, ¿no? Así que es una palabra alemana, pero que es como un, no, es como un grupo, ¿no? Que va a ser un grupo interdisciplinario en donde ya va a haber como interrelación entre ciencias naturales y humanidades, en donde pues lo que se va a enfocar también es en analizar los fenómenos sociales, ¿no? Desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Y va a ser un punto de inflexión súper importante en 1996, en donde va a promover que no solo las ciencias sociales se estudian desde un ámbito, sino que debe de avanzar, ¿no? Y que debe de haber esta interacción entre las distintas ciencias sociales. Yo leí que incluyó hasta la religión, exactamente, ¿no? O sea, porque la religión también ha sido muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en América Latina hubo algo que se llamó teología de la liberación, ¿no? O sea, que normalmente cuando empezamos a acercarnos a esos temas generamos cierto rechazo hacia la parte religiosa. Pero en este caso, por ejemplo, la teología de la liberación fue clave para los movimientos sociales en América Latina, ¿no? En donde justo a partir de la religión y de la afinidad que la gente tenía hacia los procesos religiosos, se fueron creando estructuras de solidaridad y de lucha y de que hasta el día de hoy también ha generado, por ejemplo, muchas de los albergues de migrantes que hay en el país están basados en la teología de la liberación, ¿no? O sea, así se le llamó porque justo combinó como las ideas marxistas con la religión, o sea, cosas bien extrañas o sea, que jamás les pasaría por la cabeza, pero que sí pasaron, ¿no? Y surgieron, ¿no? Y que justo generaron como estas guerras de guerrillas, ¿no? O sea, procesos súper fuertes que lo que buscaban era como luchar contra el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Y se basaron, o sea, en movimientos sociales de base que estaban o sea, tenían como centro como la religión, ¿no? O sea, era una cosa loca, ¿no? O sea, porque justo eran estas personas religiosas que decían, no, pues es que Dios no es todo castigo, ¿no? Sino que justo la solidaridad y la comunidad vienen también de Dios, ¿no? Entonces,
hay como muchas vertientes y es por eso que es muy importante desarrollar un pensamiento crítico para que no nos casemos con nada y podamos ver los matices, ¿no? Que no todo es negro y blanco, ¿no? Sino que existen estos matices que nos van a permitir entender los fenómenos sociales desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y también entender como los distintos puntos de vista. A lo mejor no concordar con todos, ¿no? Porque hay cosas con las que son, o sea, por ejemplo, yo tengo situaciones que son irreconciliables, ¿no? A pesar de que puedan existir posturas contrarias, o sea, jamás estaría a favor de algo que vaya a atentar contra los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Pero sí generar una perspectiva más amplia que me permite entender cómo ocurren los fenómenos, ¿no? Y pues finalmente pues están ustedes, ¿no? Los científicos sociales en la era digital, que justo en este contexto actual de la sociedad de información y de conocimiento, también la forma en la que están construyendo ustedes conocimiento va a ser crucial, ¿no? Sobre todo ante los desafíos contemporáneos, o sea, que tenemos un montón, ¿no? O sea, está la crisis climática, la crisis, o sea, el de extractivismos, está la crisis de violencia, las guerras, ¿no? O sea, estamos ante el surgimiento de la ultraderecha, o sea, ustedes tienen un papel fundamental ante estos desafíos actuales, el aumento de la desigualdad, la desintegración de la vida social, la escalada de violencia, ¿no? Y el crecimiento también del uso de las tecnologías, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, yo ahí les puse, ¿no? O sea, aquí el uso de la inteligencia artificial, pues no está prohibido, ¿no? Incluso yo los motivaría a que aprendan a usarla, o sea, pero sí es muy importante que lo hagan con ética, ¿no? Y como, no como sustituto, pero sí que aprendan a usar las herramientas, pero sobre todo para ver de qué manera puede ayudarles a transformar la realidad social, a analizar mejor, ¿no? Por ejemplo, hay quien usa la inteligencia artificial para analizar grandes bases de datos que a lo mejor les tomarían 3 meses analizar, ¿no? Y con la inteligencia artificial a lo mejor les toma un día, ¿no? O sea, cómo adquirir estas herramientas para generar nuevos marcos analíticos, pero también desde la ética. Es muy importante la ética porque en la medida en que ustedes sean éticos con la generación de conocimiento, también van a poder contribuir a la revolución en las ciencias sociales, ¿no? Es que es justo esta capacidad de entender los fenómenos desde perspectivas amplias, ¿no? Y desde perspectivas también que les hagan colocarse de un lado de la historia, ¿no? O sea, porque nosotros estamos escribiendo desde América Latina, ¿no? O sea, estamos escribiendo desde países que ahorita pues han sido sobajados, han sido colonizados, han sido suplantados, o sea, y que ustedes cargan con todo ese peso histórico también desde la generación de conocimiento. Y también es una responsabilidad académica porque ustedes están siendo beneficiados por un Estado, ¿no? Que se paga con los impuestos de montones de personas y que en la medida en que ustedes aprovechen estos espacios y generen conocimiento de manera ética, van a poder hacer estas transformaciones en el mundo, ¿no? En el mundo social dependiendo de los espacios donde se desenvuelvan. Entonces yo les invitaría también a cuestionarse esa parte, ¿no? Cómo estamos construyendo conocimiento desde nuestros espacios y qué tanto aprovechamos las plataformas a las que tenemos acceso. Por el día de hoy voy a cerrar aquí. La próxima clase vamos a profundizar un poquito más en estos temas, o sea, no se acaba aquí. Vamos a retomar las actividades y algunos de los comentarios que dejaron y les voy a compartir otras herramientas para, hoy ya no nos dio tiempo porque ya son las 7:30, pero la próxima clase compartimos algunas otras herramientas a lo mejor para hacer un análisis de datos, para que ustedes puedan acceder a más fuentes, a más información y puedan tener más acceso, que ustedes conozcan, ¿no? Cómo se está construyendo el conocimiento en el mundo, ¿no? Ah, ya dirá. Bueno, por el día de hoy vamos a cerrarlo aquí y la próxima clase seguimos con esto y seguimos platicando para ver, qué. Ok, Jessica, no estás no es triste porque la verdad me da mucho gusto verlos y las clases son súper bonitas con ustedes, son muy participativas y participativos, entonces pues nos vemos el próximo jueves, fue un gusto estar aquí con ustedes y pues espero que les haya servido, ¿vale? Gracias, que tengan linda noche, nos vemos la próxima sesión.
Gracias. Nos vemos. Bye.